Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. Esta es una tarde especial porque tendremos oportunidad de desvelar detalles sobre un crimen que permanece impune. Uno más de muchos, lamentablemente, que en Oaxaca no han recibido castigo. Nuestro compromiso como medios de comunicación es luchar por la dignidad, por la libertad, por la justicia, por la democracia. De esta manera, pues, tratamos de cumplir con este compromiso. Y nuestro entrevistado de esta tarde es el profesor Pedro Ignacio Martínez Noriega, líder histórico del movimiento magisterial, pero también padre del médico otorrinolaringólogo Miguel Ángel Martínez Cruz, asesinado brutalmente y su vehículo incinerado en Salina Cruz. Y después de 2 años no hay ningún avance en la investigación. Profesor, buenas tardes, bienvenido. Tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Nos acompaña esta tarde también uno de los hermanos del médico que en paz descanse, Carlos Martínez. Buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. La indignación me invade al igual que a ustedes. ¿Qué ha pasado, Pedro? ¿Por qué atribuyes o a qué atribuyes, qué piensas? Es válido decirlo, pensar en voz alta. Es evidente ciertos rasgos de complicidad en este silencio ominoso que rodea la muerte de tu hijo. El evento fue sorpresivo para la familia, porque quizá los padres pecamos de hablar demasiado bien de nuestros hijos, pero cuando se debe hacer, se hace. El médico, mi hijo, era una persona que estaba dedicada íntegramente a su profesión y a su familia. Él, desde niño, se perfiló para ser médico. Él así lo vio. Inclusive definió su vocación ya cuando entró a estudiar el bachillerato, en el área precisamente propedéutica para la cuestión de medicina, aquí en el Cebetis de San Felipe del Agua. El 26. El 26. Y en principio, estando estudiando allá, presentó examen para ingresar a la escuela médico-militar, junto con otro compañero de la misma secundaria del bachillerato. Pasaron el examen físico y de conocimientos. Los dos estuvieron propiamente 1 año allá, pero por motivos muy especiales regresó, pero con el firme propósito de estudiar medicina. Y aquí entró a estudiar en la escuela de la URSS, la Universidad Regional del Sureste. Ahí cursó su carrera de médico general. Y posteriormente presentó, hasta la 3ª vez pudo ingresar a la especialidad. Es muy complejo, no sé si hasta la fecha. Cada vez peor. Poder ingresar a una Y. Él hasta la 3ª vez pudo entrar a la especialidad que tenía, que era otorrinolaringología, y fue a realizar sus estudios en Puebla, en la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, en el Hospital del Seguro Social allá en Puebla. Ahí terminó. Egresó ya como era médico de base del Seguro Social, porque había trabajado por contrato originalmente en varias partes del estado, en la región del Istmo, en 2 lugares, en San Francisco del Mar, en Matías Romero, después en Tuxtepec, luego estuvo en Los Mijes, en Micislán de la Reforma,
y ahí obtuvo su base en el Instituto Médico y Seguro Social y se fue a trabajar a Lotepec, Mijes, que ahora se ha hecho famoso por la tierra del secretario del Forregino. Ahí estuvo, y de ahí salió para hacer su especialidad, que la ejerció primero en Campeche, después se vino hubo la oportunidad de venirse al estado de Oaxaca y se vino a Salina Cruz. Cuando su fallecimiento tenía ya propiamente 20 años de antigüedad en el Seguro Social. Se abrió también el Hospital de Especialidades en Salina Cruz y lo llamaron como médico especialista y trabajó, primero por contrato, después les dieron esos términos de regularización y todo lo demás que dieron en salud, y eso se lo dieron 2 años antes su regularización. Y inquieto como era, junto con otros médicos especialistas, compraron una casa en Salina Cruz, la adaptaron y crearon una clínica de especialidades. Entonces su tiempo lo tenía ocupado. En la mañana estaba en el Hospital de Especialidades, dependiente de los servicios de salud. En la tarde, en el Seguro Social. Y en la noche, o en los sábados y domingos, atendía la clínica particular. Entonces era su vida, era el trabajo. Y su familia, su hija fundamentalmente. Entonces, su círculo en Salina Cruz era muy de amistades, era muy cerrado, y fundamentalmente eran médicos, que era porque no tenía oportunidad de ampliarlo más por las cuestiones de trabajo. Entonces, por eso le digo que fue sorpresivo esto, ¿no? Bueno, esta primera, me comunican que mi hijo estaba desaparecido de Salina Cruz. Tuvimos información de que se hizo por redes sociales una difusión extraordinaria, penetró mucho, tanto en el área del Istmo, Salina Cruz particularmente, y en todo el estado, de que se supo de la desaparición en principio. Yo me trasladé a Salina Cruz junto con mi hijo mayor y nos habían citado en la vicefiscalía de Tehuantepec. Antes de llegar nos dijeron que fuéramos a Salina Cruz. Para esto, en el inter que viajábamos Oaxaca, Tehuantepec, en los lugares donde hay señal de celular, captábamos todo lo que nos estaban informando, y eran cientos de mensajes preguntando o solidarizándose sobre la desaparición en principio de mi hijo. Y en Salina Cruz, en ese momento que llegamos a las instalaciones del Ministerio Público, llegaba un grupo de agentes de investigación y nos informaron que traían un cuerpo y se nos pedía que si lo podíamos identificar. Mi hijo que iba conmigo me pidió que no fuera yo, por una cuestión por mi edad soy diabético, soy hipertenso. Él tuvo el cuidado de esto. Entonces él lo hizo y me comunicó que era su hermano. Y ahí empezó todo llamemos calvario. Vía Crucis. ¿Sí? Todo el calvario que estamos viviendo desde ese 31 de mayo de 2019. Lo asesinaron en un paraje que se llama Campo de Tiro, fuera de Salina Cruz. Es una agencia municipal del municipio de Tehuantepec, el Aguichi. Rodea Tehuantepec a toda Salina Cruz, rumbo hacia Huatulco. Lo metieron aproximadamente 1,5 kilómetros a su vehículo y calcinaron el vehículo. Y él estaba fuera con 10 piquetes de un arma punzocortante. ¿En la espalda? En la espalda. Se supone que bajó porque al incendiar en carro se supone que él estaba dentro porque tenía quemada parte de la camisa y de la camiseta, y se le había caído del toldo una gota en la cabeza, se le había quemado el pelo de la cabeza. Se supone que pudo salir, estaba atado con un mecate como de rafia de color azul, y
Se supone que trató de ir en una Y que ve en ese camino y ahí lo alcanzaron y le dieron eso. La grave le perforó la aorta. ¿Ya? Y lo localizaron como a las 5 de la tarde. Y por eso nosotros cuando llegamos de noche, al principio de la noche, fue que nos enteramos de eso. Se hicieron todos los trámites. Nosotros hace unos días di una conferencia de prensa, resaltamos algo. Los resultados de la necropsia. Claro. El resultado de la necropsia es que el doctor Miguel Ángel no consumía drogas, no consumía alcohol, no conseguía nada. ¿Sí? Ahí están los resultados, era una persona sana, como cualquier otra persona, ¿no? Claro. Pero sana, lo arrojó los resultados de eso, totalmente. Entonces, no sabemos de dónde proviene el móvil, lo que llevó a esto, porque nosotros, la evidencia que tenemos es que él vivía en los límites con el Salina Cruz, en un paraje que le llaman La Brecha, de Tehuantepec. ¿Es una casa aislada o un fraccionamiento? Es una casa, no hay muchas viviendas alrededor, ¿sí? Pero allí él vivía. Él había decidido hacer su vida profesional en Salina Cruz, claro. Por eso construyó su casa. Así es. Y para su hija y él, ¿no? Claro. Y salió de allá, se supone, y las cámaras de la entrada del arco de entrada a Salina Cruz toman la camioneta que pasa rumbo hacia el Hospital de Especialidades que se encuentra en San Antonio, Monterrey. Por la mañana, en la mañana, antes de su desaparición. Antes de las 6 de la mañana. Ah, ok. Porque él entraba a trabajar a las 6 de la mañana. Correcto. Las cámaras del Hospital de Especialidades lo toman y entra del estacionamiento, entra por el área de ambulancias. De emergencia. ¿Sí? Ingresa, se ve, pasa varios pasillos, claro. Llega a su reloj checador, checa y vuelve a salir de manera inmediata. ¿Sí? Sale de nuevo por el mismo lugar donde había entrado y se pierde la última toma. Saluda a una persona, que después sabíamos que era un enfermero, que ya estaba terminando su turno, y sale y desaparece. Ya no lo volvemos a ver. Posteriormente se detecta en alguna cámara, de las pocas cámaras que se pudieron conseguir en Salina Cruz, de que va en calidad de copiloto. ¿Sí? Okay. Se supone que iba rumbo hacia la salida de Salina Cruz a Huatulco y se pierde. De nuevo, es lo que sabemos hasta allá. Hasta ahí es el último hasta indicio. Ahí nada más, sí. Lo que sé de esto es que cuando levantaron el cadáver, pues fueron pocas cosas lo que pudieron recogerse. El instrumental médico que llevaba un maletín pequeño, claro. Sí, elemental, porque el otorrino tiene aparatos muy pequeños, no necesita algo así, sí, claro. Pero llevaba, eran personales de él por la falta, si no había equipo, claro. Donde iba, para poderlo utilizar, desapareció. Pero lo más importante es que desaparece su cartera, Continente, fundamentalmente sus tarjetas, ¿sí? Porque pues a ellos les pagan en dos diferentes bancos, así es, su sueldo, bancarizadamente. Exactamente, ¿no? Y desaparece su identificación, sus identificaciones, y no queda nada, ¿no? Eso es todo lo que encontramos, que se encontró de Miguel. A ver, te pregunto, profesor, sí. Por el modus operandi, los abogados nos podemos dar una idea, ¿no? Que hubo agravantes, premeditación, ventaja, alevosía, pero también un plan preconcebido, ¿no? Es decir, primero lo secuestran o lo levantan y en ese ínter pues no sabemos qué pasó y finalmente tratan de quemarlo, según se desprende, ¿no? Vivo dentro del vehículo. Al no lograrlo, porque logra salir del vehículo, bueno, pues lo asesinan con 10 puñaladas en la espalda, hasta que le cortan la aorta.
a nivel torácico, ¿no? Esto revela planeación, organización, recursos y sobre todo impunidad para poder actuar pues tranquilamente. Y algo grave, probable complicidad. Nosotros creemos que no fue una sola persona, Por supuesto, fueron varias personas las que ejecutaron esto. Así es. Porque hay otro detalle. La necropsia determina que falleció a las 9 de la mañana. Pues, ¿sí? A las 9 de la mañana. Y cuando llega a la casa un estado de cuenta de una tarjeta bancaria, porque tenía reconocido oficialmente su domicilio fiscal aquí en la casa de Oaxaca de mía, llega y nos damos cuenta que vacían una cuenta, la vacían totalmente la cuenta. Pero lo significativo es que el primer retiro, porque no sacaron todos, sino el primer retiro, lo hacen antes de las 9 de la mañana. ¿Sí? Todavía presumiblemente vivo o herido. Sí, como quiera que estaba. Entonces, se supone que alguien se quedó en Salina Cruz para ver si sacaba dinero, sacó, mientras el otro o los otros realizaban lo que realizaban. Esto evidencia lo que digo, planeación, organización. Ahora, no hay crimen perfecto en el mundo, ni siquiera los crímenes de Estado, ¿no? Y aquí llama la atención que teniendo indicios de investigación, pues no haya resultados. La sábana de llamadas telefónicas a su celular, aunque no aparezca el aparato. Mire, nosotros tuvimos el cuidado, después de la muerte que vinimos, se sepultó y todo lo demás, regresamos al Istmo. Claro. Y antes de entrar a la casa pedimos al Ministerio Público de la Fiscalía, Vicefiscalía de Tehuantepec, que estuviera presente. Claro. Para efecto de que vieran si había algún indicio que dieran, para que se viera, esclarecer el acontecimiento. Entraron a la casa y dentro de lo que nosotros proporcionamos, que estaba dentro de la casa, fue los datos del celular, para que se pudiera rastrear perfectamente. Así es. Entonces, desde 15 días después, menos de 20 días para ser exacto, tenían ya los elementos del celular para poder hacer. Entonces, había dos elementos de principio. Uno era el retiro bancario. En un cajero seguramente. Exacta, viene la ubicación no viene la ubicación, viene el número de cajero. No dicen qué cajero específico, pero viene el número de cajero y todo lo demás. Hay cientos de cajeros en Salina Cruz. No importa, ¿sí? Tienen cámara fotográfica. Entonces, por eso nosotros entregamos todo esto. Todo esto entregó allá. Y se les dio. Nos decían que era, de principio, que era complejo, se les complicaba la investigación, por lo que el doctor, su círculo era demasiado pequeño. Amplio. No, muy pequeño. Muy pequeño. Pues muy más fácil, ¿no? Digo, un contrasentido. Pues precisamente por eso, y no encontraban cuál podía ser el móvil, ¿no? Que haya llevado al asesinato. Porque pues no daba avisos de que fuera extorsión, que lo estuvieran extorsionando, y por eso no había avisos de secuestro en origen, absolutamente. Entonces, no sé. Pero también nunca nos definieron cuál era la línea o las líneas de investigación y las líneas principales de investigación, ¿no? Sino estaba en un espectro abierto hasta el momento. Esto estuvo bajo la responsabilidad de la Vicefiscalía de Tehuantepec, y nosotros inmediatamente tuvimos relación con el fiscal general del Estado. En el transcurso de los 9 días, en uno de esos días, pude hablar con el fiscal, en aquel entonces Rubén Vasconcelos Méndez. Él me ofreció todo el apoyo de la Fiscalía para efecto de
esclarecer el asesinato, los recursos necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero conforme iban pasando el tiempo, no notábamos que hubiera ningún avance. La última vez que hablamos con él fue el 15 de diciembre del año pasado, 2020, y nos presentaron un muy bonito esquema de la investigación que tema, con esos que presentan. Sí, con diapositivas y demás, todo, claro. así, muy bonito. Una presentación Sí, audiovisual. Exactamente, muy bonita, pero al final la conclusión que yo le dije, está muy bonita la presentación, pero en concreto no hay nada. Oye, no hay nada. Extraña e inexplicablemente, porque a primera vista, después de escucharte, profesor, pues sí hay vías que investigar. Insistimos, el retiro en el cajero, que cuenta con videocámaras. Así es. ¿No? El teléfono. La sábana de llamadas telefónicas. Y el GPS que tiene el teléfono, rastrearlos y mientras por esté. supuesto. Pero además hay algo que llama la atención a primera vista. Nadie se muere porque sí en la vida. Siempre hay un móvil, justificado o injustificado. Así es. Y este gira en torno del sexo, un crimen pasional, o del dinero por adeudo, por robo o por consumo de drogas y no pagar en el caso que así fuera. Pero aquí se descarta de inmediato, de manera formal, oficial, porque en la necropsia no hay indicios nada. ni siquiera de alcohol. No, nada. ¿No? Entonces, yo quiero preguntarte, Carlos, como hermano del doctor Miguel Ángel, que en paz descanse, ¿alguna vez en plan de amigos, no solo de hermanos, de varones, no hizo ningún comentario que andaba de galán o presumió alguna conquista en Salina Cruz con alguna enfermera, algún médico o alguna otra persona? Bueno, primero, pues, yo conviví mucho con él en los últimos 2 años antes de que él falleciera, porque precisamente yo soy ingeniero civil y me pidió que yo hiciera su casa, la que construyó. Claro. Entonces yo estuve aproximadamente 7 meses en la construcción de su hogar, de su vivienda, y entonces yo estaba de lunes a sábado conviviendo con él y dando reportes y todo como ingeniero, y teníamos la oportunidad, porque yo me quedaba con él en su departamento donde él rentaba en Salina Cruz, me quedaba yo a dormir, allí era nuestro lugar donde llegábamos, y siempre llegó a su casa, como comenta mi papá, era muy dedicado a su hija, ¿no? A veces estaba mi sobrina allí en el hogar, y siempre fue muy discreto, siempre mi hermano fue una persona muy dedicada a su trabajo, a su familia. Nosotros a veces comentábamos porque él ya era separado, y le decíamos que hiciera su vida. Claro. Era parte de lo es que válido. Que tuvimos esas pláticas normales, ¿no? Normales. Y él lo que me comentaba era, yo ahorita no pienso rehacer mi vida mientras ahorita estoy dedicado a mi hija. Claro. A mi hija, ¿Qué edad ¿no? tiene la niña? Ahorita tiene 14 años actualmente. No, pues es una edad difícil de adolescente. Sí. Entonces, realmente mi hermano nunca externó así tener una relación, al menos formal, o que tuviera la intención de tener ese tipo de relación. Esto, mira, ¿cuáles fueron los motivos de su separación, de su matrimonio? ¿Casado o unido? Casado. No lo sabemos. ¿No? ¿Cuáles fueron los motivos de separar? Pero los dos médicos, los dos trabajaban en Salina Cruz, la mamá de... ¿En la misma institución? La misma, en las dos instituciones. No, claro. Ella trabajaba en la clínica familiar de Tehuantepec como ginecóloga. Claro. Y trabajaba en el Seguro Social de Salina Cruz. Pero aunque vivían en la misma unidad, la petrolera, rentaba ella a la doctora una casa y él un departamento,
el trato era permanente por la hija, ¿no? Claro. Y por sus horarios de trabajo de cada uno, Que coincidían. se quedaba con uno o con otro, Claro. por eso vivía así. Cuando ya tuvo su casa, la niña tenía recámara en la casa de su mamá y tenía recámara en la casa de su papá. Claro. Se quedaba de acuerdo a sus horarios de sus padres y para con su uno o rotación, con otro. Con uno o con otro. Ujú. Gente que no lo sabía de que estaba divorciados, separados, Claro. lo veía como un matrimonio normal. Pues sí. Cuando venían juntos. Se traían su camioneta de él o su coche de ella, o se venían en autobús, pero venían juntos. Claro. Y aquí también venían a veces eventos de orden social, iban los tres. Convivían permanentemente. Totalmente, sí, total. Ahí era una relación normal. Lo otro también de esas investigación, se hablaba de que si no por negligencia médica Claro. alguien También. podía ser, ¿no? Así es. Porque pues se dan Sí, casos sí, de esto, claro, ¿no? Que por alguien se supuesto, siente así ofendido, es. lesionado, de que algo, pero Y no, hay antecedentes, ¿no? sí, entonces, pero nada de esto, nada de esto. Entonces, sí es complejo esta situación para nosotros, decir, bueno, ¿de dónde viene? ¿Por qué fue el motivo? ¿Sí? ¿Qué es lo que llevó a que ejecutaran este asesinato? No es justificable porque nadie tiene derecho a quitarle la vida por a nadie, supuesto, así sea lo que para sea. eso existen. Y aquí va otro, mire, por eso yo ni he promovido por mi parte una investigación personal por fuera de, Sí, porque en México hay instituciones claro. y debemos hacer que esas instituciones funcionen. Respeten y hagan respetar la ley. En este caso, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca es la que nos representa a la sociedad Por para en estos supuesto. casos. Y no importa si está Rubén Vasconcelos Méndez. No es la Inver persona, Carlos, no es la per- institución. Es la institución. Yo por eso dije, el licenciado Peimer recibe el caso de Miguel Ángel Martínez Cruz con menos 21 meses, que son los que los tuvo en sus manos, Claro. Rubén Vasconcelos, con menos. Claro. Porque para mí el tiempo corre, para no, él no, por supuesto. sino es a partir de. Así es. Tuvimos plática ya con el licenciado Peimer. ¿En qué concluimos? Estamos en esta etapa. No me acuerdo ahorita la fecha exacta, nos reunimos con él. Y concluimos en esta etapa. Que se adentre del problema, ¿sí? Que se adentre del problema, lo vea como está y nos diga qué va a hacer. Claro. ¿Sí? Y a partir de eso, ¿y en qué podemos colaborar nosotros? Que es mínimo, ¿eh? Por Porque supuesto. como no vivíamos en Salina Cruz, no tenemos... Entonces es poco lo que podemos aportar. Lo que estamos es al pendiente, estamos en esa etapa. Claro. Tampoco nos vamos a desesperar de que decir que las cosas se hagan violentas. Pero aquí hay algo que yo también digo. ¿Qué es necesario hacer ruido personalmente o que hagan a nuestro nombre para que se asientan los asuntos? Qué bueno que hay unos asuntos que se le ha dado mucha importancia, ¿eh? Y fundamentalmente cuando son mediáticos en general o cuando se vuelven simbólicos, ¿no? Que tienen un símbolo. Yo hay dos que tomo con referencia, ya ahorita se vuelven tres. Pero fueron uno de la señorita periodista Sol Jarquín, Así es. ¿sí? Que la mamá ha reclamado y sigue reclamando. A nivel nacional e internacional. Y le digo, ¿cuándo detonó fuertemente la atención? Cuando tuvo la brillante oportunidad de una mañanera que la escuchara directamente el presidente y que la escuchara todo el país, Así y es. inclusive en el extranjero, ¿no? Tuvo esa oportunidad y hubo atención, no sé hasta dónde haya quedado solucionado el problema. No, pero, todavía no. pero hubo atención. Está avanzando. Pues, el otro caso fue de la señorita Saxofonista, saxofonista, María Elena Ríos. exactamente, que lo retomaron. La gente que defiende las causas de la mujer, las feministas, y se hizo una bandera a nivel nacional, ¿sí? Claro. Y les dan su respaldo y se manifestaron, y siguen manifestándose y le dándole su apoyo, y se atiende. Y ahí es donde ve uno
cómo sí funcionan algunas cuestiones de la Fiscalía. Yo me acuerdo que hubo declaraciones que se ofrecía recompensa. Y se colocaron espectaculares. Se colocaron espectaculares, sí. Y en el caso del doctor Miguel Ángel, nada. Lo que nos dimos cuenta nosotros es muchas carencias que tienen las oficinas al interior del Estado. Yo no sé aquí la Fiscalía General, aquí de manera particular. Pero te encuentras, no había el suficiente cubrebocas para cuando iban a hacer las investigaciones, no había guantes, no había, para sacar copias, hay que ponerle uno las copias, todo. Entonces, no había vehículo, no había gasolina, no había, muchas carencias. Pero eso no justifica la inacción. Definitivamente, profesor. Eso no lo justifica, pero hay carencias para la operatividad de todas estas situaciones, ¿no? Entonces, hay que prestarle atención, y a unos se les da, a otros no. Lo que pedimos es un trato igualitario, por supuesto, nada más, ¿no? Justo. Y justo, además es un reclamo justo, porque ha ido cambiando y evolucionando la cuestión de la justicia. Sí. Primero era la Procuraduría, se convirtió en un organismo autónomo, y él da cuentas, pero no directamente al gobernador. Hay coordinación, no subordinación. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso nosotros, yo no he tratado de ir hasta el momento con el gobernador del Estado. Tiene que hacerlo, profesor. Porque debe hacerlo. Mire, la respuesta se da, porque las han dado esa respuesta cuando sí, los casos. Claro. Vamos a hablar con la Fiscalía General, o sea, que es la responsable del caso. No estamos importa, con pero usted. Exacto. La respuesta la sabemos de antemano. Quizás hay que ir, ¿no? Porque es el poder ejecutivo del Estado de esta situación. No hemos concurrido hasta el momento. Lo otro es mi círculo en el que me desenvuelvo yo. No es de participación política. Yo no pertenezco a ningún partido político, no lo he pertenecido nunca. Mi círculo no es de grupos políticos, de grupos de presión. No pertenezco a ninguno. Pertenezco a dos organizaciones que son de amigos. Sí. Pertenezco a una asociación de exalumnos del internado Ignacio Mejía. Glorioso internado. Ahí estamos. Todos por allá arriba de los 70. ¿No? Los años dan sabiduría. Exactamente, pero no vamos a movilizarnos por cualquier cosa. Ellos me brindan su apoyo, me brindan todo. Y el otro es de mis compañeros de la normal de Reyes Mantecón, que estudiamos allá. También allá, todos arriba de los 70, porque la escuela desapareció en el 69. Yo egresé del 65. Entonces no estamos para movilizaciones ni nada de eso, pero sí tenemos los conocimientos para exigir a las autoridades que se actúe. Entonces, en eso estamos con el licenciado Peiber. ¿Sí? Tiene que darse, yo así lo vi, platiqué con mis hijos, con mi esposa, de que tiene que haber un tiempo, ahora sí, mientras se acomode en la silla, como dice uno, ¿no? Se compenetra de esto, y una vez que ya lo tengo, actuemos. Eso no puede irse por mucho tiempo, indefinido. Tiene que haber un tiempo finito que decir, ya. Perentorio, dice la ley. Así es. Profesor, usted tiene a su favor herramientas de presión legal y pacífica, válidas, que establece el Estado de Derecho y la Constitución consagra. Quejas, denuncias en derechos humanos a nivel local, nacional e internacional por la evidente inacción para que se haga justicia en este caso. Primero. Segundo, yo le sugiero que lo comente con su abogado defensor, y si no, que nos comente, y tenemos amigos abogados, expertos en la defensa de los derechos humanos, especialistas en juicio de amparo, porque es otra de las armas poderosísimas con las que contamos los ciudadanos, el juicio de amparo en defensa de nuestros derechos humanos fundamentales, sobre todo a la vida, a la libertad, y puede echar mano de estas armas legales. Definitivamente, mire, lo que estoy haciendo en este momento, él pertenecía a dos sindicatos, al Sindicato de los Trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca, por trabajar en el Hospital de Especialidades,
y al Sindicato del Seguro Social. Por supuesto. Poderosos los dos. Ellos fueron muy atentos, muy amables en el momento de la muerte de mi hijo. Pero no basta. No voy a decir eso, nos apoyaron. Sí, claro. Nos apoyaron en la petición que le hicimos para una protección familiar. Sí, Lo hicieron, se conjuntó y se pudo hacer, sobre todo de protección a mi nieta. Claro. ¿Sí? Se pudo hacer. El agradecimiento para los dos sindicatos. Conforme pasó el tiempo, les pedí su intervención ante la Fiscalía, Claro. por la fuerza de representación que tiene. Sí, Sí, a claro. los dos. Innegable. Sí. Fue en agosto del año pasado. Nos dieron respuesta de intervención uno y otro. Inclusive el sindicato de Seguro Social fue más allá en lo que le envió, porque me dieron copia de lo que enviaron a la Fiscalía. Hablan también de un asesinato de un médico en Jamiltepec. Sí, que se dio así allá. es, joven Sí, también. un joven, exactamente. Entonces lo meten allá y también a él. Transcurre el tiempo y se dan estos 2 años que es allá. Vuelvo a concurrir con ellos. Ahora, les pido al secretario de Salud y al secretario general del Servicio del Seguro Social una audiencia que me permiten platicar con ellos para decirles qué espero de ellos. Así es. ¿Sí? Sí. Porque en este momento, pues sí, me pueden batear porque mi hijo ya murió, ya no aporta, ya no nada. ¿Sí? Pero tiene derechos adquiridos. La cuestión de solidaridad. ¿Sí? Y de obligación laboral incluso. Y en el caso particular de salud, es que fue en horario de trabajo. Además. ¿Sí? Fue en horario de trabajo, Así de es. manera particular esto, en este. Entonces estoy en este procedimiento. Hasta el momento no me han definido qué fecha me reciben o si me van a recibir los sindicatos. Estoy en espera de esta situación. Estamos nosotros en el tiempo que estamos viendo con el fiscal. Conforme se vaya desarrollando esto, nosotros tenemos trazado una ruta crítica a Sí. seguir sobre esto, que incluye muchísimas cosas, o algunas Una cosas, serie de acciones. de las que estás comentando tú, Así ¿no? es. Que Legales, hemos pacíficas, legales claro. de toda naturaleza, ¿no? Nos hemos agenciado nuestros conocimientos que tenemos, todos mis hijos son profesionistas, Claro. ninguno en derecho. Tenemos familiares que son licenciados en derecho y que nos dan orientación, y tenemos amigos abogados y tenemos abogados que nos están orientando en esto. Lo que no queremos es violentar por el momento ninguna situación para poner sobre aviso a aquellos que ejecutaron el hecho. ¿Sí? ¿Sí? Para nosotros también es eso. A mí me interesa mucho saber por qué fue El móvil, y quiénes fueron. El móvil ¿Sí? y los probables responsables. Sí, porque no sabemos quiénes sean. Sí. Llama la atención otro detalle. Estamos llegando al final del programa, ¿no? Y a mí como abogado me llama la atención 2 detalles. El primero, ocurrió un robo en el hogar del médico después de muerto, en el que, hasta donde sé, por lo que usted ha informado, ¿no? y por lo que obra en el expediente, en la carpeta de investigación, pues sustrajeron cosas valiosas, ¿no? Objetos, Sí. documentos, y eso hace presumir un móvil preocupante. ¿Qué tratan de ocultar? ¿Quién tiene el cinismo, ¿no?, de atreverse a enviar, a robar estos documentos y objetos al hogar del doctor? Ustedes fueron testigos, o particularmente usted, de 2 de los sujetos que estaban dentro del hogar. Uno logra escapar y el otro confiesa que lo mandaron. Sí. Eso confirma planeación, organización y consumación Sí, del delito. ese detalle se dio posteriormente. Fuimos a realizar nuestros trámites a la vicefiscalía
Y de ahí nos pasamos a Salina Cruz Claro. para ver cómo estaba la casa. Cuando llegamos, la sorpresa, mi hijo, los dos íbamos, mi hijo que está aquí presente y el más grande, abrió la casa y dice, hay alguien dentro. Entro yo y vemos hacia el fondo, una de las esquinas de la casa, el predio es grande, Sí, claro. ahí estaba, y uno subiendo en la esquina. Ujú, Puede subir, pero el segundo no. ujú. Era ligero, después mi hijo me Claro. dijo que el otro era un jovencito Más joven. y el otro allá. Lo pudimos copar, él y yo, mi hijo y yo. Él se quedó afuera en el Ujú. coche y lo fuimos siguiendo conforme iba avanzando él en la barda. Y se sentó hasta donde estaba la puerta corrediza del portón eléctrico. Ujú. Pero nos dimos cuenta que el portón eléctrico no funcionaba, Ujú. sino se sentó sobre el motor, ¿no? El motor. Ujú. Se sentó ayer y se supone que tenía quemadas las manos por Claro, mecate, por se me acuerda. intentar. Nosotros no llevábamos nada en lo absoluto Ujú. para poderlo retener. Y se nos va por la puerta principal. No lo pudimos alcanzar, era muy Ujú. joven. Si nos ponemos también con él a golpes nos viera No, y golpeado. seguramente iba armado. Sí. De momento no se le veía nada, Ujú. en el momento. Inmediatamente dimos avisos al Ministerio Público de Tehuantepec, a la Fiscalía, de lo que había sucedido, y llegaron. No entramos nosotros a la casa. Ujú. Cuando ellos vimos que estaban 3 chapas fracturadas, rotas, y entramos. Violadas. Entraron primero los peritos y todo lo demás, y después ya entramos nosotros. Claro. Ellos tenían cómo estaba la casa porque habían tomado fotos cuando fueron a investigar. Claro. Entonces, tenían de todo. Claro, De claro. todo tenían fotos cómo estaba la casa. Y la casa la habían saqueado. Todo el menaje de la casa se lo habían llevado absolutamente. Hay algo que nos llamó la atención, de que se llevaron hasta la basura, lo que dicen, Claro. que buscan. Claro. La basura que habíamos tenido de la vez anterior que habíamos ido, se llevaron la basura, ¿sí? Se llevaron un mueble, ¿no? Donde guardaba las cosas personales, ropa interior, donde estaba lo elemental Sí, en claro, su recámara claro. de él para sacar y irse. Se llevaron el mueble completo, todo se llevaron. Se llevaron la bicicleta que él tenía para hacer Bueno, ejercicio. eso todo. busca encubrir Y luego el robo de algo más. En lo económico, había algo para él valioso. Él desde niño se aficionó a coleccionar un juguete que no es de uso comercial abierto, Ujú. extensivo, ¿no? Claro. Popular, de Playmobil. Sí, Bueno. claro. Yo iba a México en aquella temporada y le traía siempre un juguete, Claro. de acuerdo al tamaño y mis posibilidades económicas, y se aficionó. Claro. Y se volvió coleccionista. Ah. Se volvió coleccionista de Playmobil. Tenía comunicación con otros a nivel nacional e internacional. Y primero tiene un valor sentimental muy fuerte, grande. Sí, sí, porque son cientos de figuras. Claro. Y aparte, en lo económico, Pues sí. porque hay unas figuras que tienen más de 20 años. Sí, 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 Sí. son de colección. Sí, Pues. se volvieron de colección y entonces tienes. Eso no importa, ¿no? Ese es otro elemento Sí. que tienen para poderle seguir parte del proceso en general, porque el juguete no se vende en cualquier tianguis. Ese juguete Playmobil, búsquenlo y no lo encuentran en cualquier juguetería incluso, ¿sí? Así es. Sí, entonces se puede seguir. Se porque- puede rastrear. Exactamente. Claro. Entonces, elementos. Exacto. Lo que no sabemos, eso ahí, porque eso es la investigación, ¿cuándo se llevó a cabo el robo general del menaje de la casa? Claro. Si antes de los que encontramos esos 2, días Así antes, momentos antes, Sí, no sí, sabemos, sí. pero esos 2 a nosotros nos dijeron que los habían mandado. ¿Sí? Terminamos, llegamos al fin del programa y simplemente quiero puntualizar, insistir en que no hay crimen perfecto. Haberse robado el menaje requirió
por lo menos de un vehículo Sí. donde transportarlo. Así es. Inicialmente pregunté si la vivienda, el hogar de él estaba totalmente aislado, me dicen que hay algunas otras viviendas, entonces alguien Tuvo que ver. necesariamente tuvo que ver o oír algo, ¿no? El problema es la pésima investigación o la probable complicidad, porque también hay otro elemento que llama la atención. Frecuentemente los policías con su experiencia o ex policías investigan indicios, rastros en la basura y muchas veces se llevan a sus oficinas la basura Sí. para revisarla minuciosamente y armar, si es posible, documentos rotos. Entonces, esto huele mal. Carlos, hay un compromiso sanguíneo, ¿no? Consanguíneo como hermano, de reclamar, exigir justicia. No lo has hecho, pero pues como hijo, como ser humano, pues yo te pido que mantengas ese apoyo moral, emocional a tu padre. Y que sumemos más cada día, ¿no? Medios de comunicación, organizaciones sociales, para exigir y reclamar justicia, no solo en este caso, sino en muchos, porque lamentablemente la inseguridad es creciente, la violencia cada día es más brutal, y bueno, hace 2 años fue su hermano y tu hijo, mañana podemos ser cualquier otra persona más. Entonces, más vale que exijamos que se respete y haga respetar la ley. Profesor, le agradezco que haya aceptado la invitación para hacer llegar a nuestros televidentes este drama humano que está viviendo, este calvario, este viacrucis, como atinadamente dice. Y Carlos, bueno, pues está en entredicho, ¿no? La investigación, hay que seguir insistiendo, hay que motivar al resto de la familia para que no bajen la guardia. Todos los días suban a redes sociales ese reclamo de justicia. Lamentablemente, eso lo sabe usted más que yo, profesor, si no hay presión en México y en Oaxaca, la ley no se aplica, salvo por venganza política, salvo por traiciones. Entonces, los ciudadanos tenemos que acudir a todos estos recursos que tenemos. No descarten las quejas y denuncias en derechos humanos. No, definitivamente no. La interposición del juicio de amparo. Y bueno, Sí, todos. Carlos, muchas gracias por acompañar a tu padre en este reclamo justo, ¿no? Soy Alfredo Martínez de Aguilar en Detrás de la Noticia. Como siempre, agradecemos en todo lo que vale el apoyo de nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Esto fue Detrás de la Noticia. Hasta la próxima.